Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos haciendo esta reflexión en vivo, aclaraciones sobre la práctica de suprasexo o la práctica de sexo superior. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a esta reflexión. Recordemos que, pues, aunque vamos a ver acá varias preguntas frecuentes, pues si las personas que han visto las conferencias hasta acá, que vamos por la conferencia número 10 en el temario de fase A, pues si tienen alguna pregunta sobre la práctica de suprasexo, pues pueden hacerla en esta reflexión. Entonces, denme unos minuticos mientras vamos compartiendo. También a las personas que quieran compartir el link de inicio, pues también pueden hacerlo en este momento. Entonces estamos revisando también el audio, revisando que los mensajes estén llegando para que podamos iniciar la reflexión del día de hoy. Entonces recordemos que la práctica de suprasexo la hablamos en la conferencia número 1, allí especificamos pues cómo se hace la práctica. En la conferencia que vimos, la número 10, los 7 centros de la máquina humana, eh, ya, permítanme un momentito. Los 7 cuerpos, perdón. Allí vimos la conferencia número 10, los 7 cuerpos, y vimos adicionalmente pues cómo se fabrica alma y espíritu, que vimos la 10 y la 11 esta semana en fase A. Y pues en base a esas dos conferencias vamos entonces a hablar hoy sobre las distintas aclaraciones sobre esta práctica de suprasexo. Entonces ya estoy viendo que sí salen, sí llegan los mensajes. Por acá nos saluda el compañero Perfecto Vázquez. Si alguien puede confirmarme el sonido. La 10. Bueno, veo que sí, sí, ahora sí estoy viendo que sí está saliendo bien el sonido. Bueno, vamos a ir dando inicio a estas distintas aclaraciones. Recordemos a las personas que están en este momento pues viendo la transmisión, tienen la oportunidad de hacer pues todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan referente a esta práctica. Entonces vamos a pasar ya a las diapositivas. Aclaraciones sobre la práctica del suprasexo. Reflexión en vivo. Vamos a entonces a iniciar hablando. Déjenme revisar si está por acá bien. Sí.
Las bases o fundamentos para llegar a la autorrealización íntima del ser son los tres factores de la revolución de la conciencia, y esto lo vimos en esa conferencia número 10, que nos hablaba de los 7 cuerpos. O sea, ese ir conociéndonos a nosotros mismos, ir desarrollando ese ser interior dentro de nosotros, esa parte divinal dentro de nosotros, que ahora mismo pues está atrapado en los defectos psicológicos, en esas formas equivocadas de ser. Pues la forma que tenemos para llegar a autorrealizarnos, a liberar cada una de esas chispas para que se transformen en conciencia, para que se transformen en nuestro ser interior, pues debemos estar liberando esas chispas a través de la muerte psicológica, realizando esta práctica de nacimiento espiritual o suprasexo, donde esa energía liberada o esas chispas de conciencia liberada pues se llevan a la práctica de suprasexo para condensarlas en nuestra columna vertebral, y de esa manera pues ir digamos, no permitiendo que el defecto psicológico vuelva a atrapar esa chispa que hemos liberado. Y está el factor del sacrificio por la humanidad, que es lo que le da el impulso a nuestra obra, porque allí hay que comprender que una obra de amor se alimenta con amor, y la obra, las obras, el amor, perdón, está en las obras, o sea, en esa capacidad que tenemos de dar sin esperar nada a cambio. Y eso muestra pues nuestro interés de llegarle a todas las personas con el conocimiento, para que cada una de las personas que están en el planeta pues tengan la oportunidad de hacer el trabajo de autorrealizarse, de liberarse totalmente, de alcanzar lo que es la felicidad plena, de deslindarse de toda la mecanicidad del universo y llegar a desarrollar todo su potencial interior, si así lo desea la persona, una vez que reciba el conocimiento. Por acá nos confirma el sonido perfecto. Y están otros compañeros acá, pues bueno, bienvenidos. No nos dejan sus saluditos, pero por acá se encuentran, bueno, bienvenidos. Entonces, la forma que tenemos para liberarnos, para llegar a desarrollar esa parte divinal dentro de nosotros, que está latente en todas las personas que estamos ahora mismo en el planeta, pues es a través de los tres factores, y eso no es desde ahora. O sea, estos tres factores han existido siempre. O sea, desde que la raza existe, siempre viene algún maestro a enseñar estos tres factores. Los enseñaba incluso el Maestro Jesús cuando decía: si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo nos está mostrando el factor del morir. O sea, niéguese a todo lo que usted cree que es. Tome su cruz. Esa cruz es la cruz del sexo, de esa unión sexual hombre-mujer, para poder hacer las creaciones internas. Tome su cruz y sígame. Ese sígame pues es hacer exactamente lo que hacía el Maestro Jesús, que era enseñar estos tres factores para que las personas pues tuvieran las herramientas de liberarse. Solo que para la época pues del Maestro Jesús y de otros maestros que también pues han estado en el planeta, pues no podían enseñarlo abiertamente, por eso tenían un círculo cerrado, como el Maestro Jesús, que tenía sus apóstoles. A ellos sí les podía hablar abiertamente sobre los tres factores, pero al resto de las personas les hablaba en parábolas. Y por eso es que cuando empezamos a trabajar también con la simbología astral, pues vamos comprendiendo pues muchas enseñanzas que el Maestro Jesús dejó encriptadas en esas enseñanzas bíblicas, que aún con todas las modificaciones que han tenido, pues de todas maneras allí está encriptada esta información de los tres factores de la revolución de la conciencia. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida Edith. Incluso hasta la parte de la fornicación, que vamos a hablar también en esta reflexión, esa parte de expulsar nuestra energía creadora sexual del cuerpo, eso también está en las escrituras. El Maestro Jesús hablaba, o sea, que la persona cuando expulsaba esa energía del cuerpo, pues iba a quedar impuro hasta el anochecer. O sea, como mostrando pues cómo
iba esa fornicación a producir oscuridad dentro de nosotros. Entonces es cuestión de ir observando pues en esos detalles donde cómo fue quedando estos tres factores de alguna manera con todo como les decía que ha estado modificada la enseñanza. De todas maneras allí están encriptados estos tres factores a través de los cuales cualquier persona puede llegar a liberarse. Acá en esta 75 conferencia, pues los maestros contemporáneos, el maestro Ravolú junto al maestro Samael, pues sintetizaron la enseñanza en las 75 conferencias de manera que las personas pues no se distrajeran en otras situaciones, sino en lo más, digamos, en lo más necesario para que la persona pues pudiera hacer este trabajo de una manera entre comillas más sencilla, con todo lo difícil que ya es el trabajo, pero sin crear distracciones adicionales. Entonces, los requisitos para el trabajo del nacimiento espiritual, para ese crearnos a nosotros mismos, para ese empezar a crear esos cuerpos internos a través de los cuales es que vamos a poder tener presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza, o en esas dimensiones principales, porque recordemos que una dimensión es un nivel de conciencia o un nivel de sabiduría. Entonces, a medida en que iniciamos ese trabajo hacia adentro, a conocernos a nosotros mismos, allí es donde vamos, a través de la reflexión de cada uno de esos defectos psicológicos que vamos trabajando y que vamos eliminando, allí es donde vamos llegando a esas comprensiones que permiten que vayamos ascendiendo en esos niveles de conciencia. Entonces, como veíamos en esa conferencia 10 y 11, pues solo a medida que vamos trabajando con los tres factores, muriendo a nuestros defectos psicológicos, haciendo la práctica de suprasexo y haciendo sacrificio por la humanidad, es donde vamos a ir, digamos, alcanzando, subir en esos niveles de conciencia. Una vez que regeneramos el cuerpo físico, pues adquirimos un nivel de conciencia donde ya logramos ese control sobre nuestro aparato sexual, sobre nuestro cuerpo físico, que es nuestra tierra, y ese aparato sexual que es nuestra tierra, donde ya no fornicamos y de esa manera pues empiezan a hacerse las creaciones internas. Los requisitos para este trabajo pues debe hacerse en fidelidad, castidad y amor, y eso lo veíamos incluso en la conferencia, no solamente en la 10 y la 11, también lo veíamos en la conferencia de fase B que vimos el viernes, donde hablábamos de la creación de los mercurios, el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Allí también veíamos cómo para llegar a crear internamente, pues necesitamos que sea con estos tres requisitos, y que la fidelidad nos muestra que debe ser un trabajo que vamos a hacer con una sola pareja, porque a través de esa unión sexual con esa sola pareja se crea un magnetismo, y ese magnetismo es el que nos va a ir llevando a ir alcanzando esos niveles de conciencia. Recordar que la fidelidad física que tenemos hacia nuestra pareja física, la que tenemos ahora mismo o las que nos dan de manera interna al ser, esa pareja viene a representar la pareja interna, pero no es la pareja interna. En realidad nuestra fidelidad es a nuestra pareja interna, a nuestra propia energía, que debemos estar purificando, que nos va a conectar con nuestra pareja interna. Esa pareja interna que está acá, en esa sexta dimensión superior, en la parte superior, esa fidelidad entonces que mostramos hacia nuestra pareja en el físico es la que nos lleva a mantener esa fidelidad hacia nuestra pareja interna. Entonces, comprender pues que debemos trabajar para purificar nuestra energía en función de irnos creando internamente y alcanzar ese punto de la creación de los cuerpos donde podamos unirnos a la pareja interna y de esa manera lograr el matrimonio perfecto. O sea, lograr alcanzar, recobrar esa otra parte perdida, esa otra polaridad perdida, que cuando la persona pues hace este trabajo también va a recuperar pues esa conexión.
Entonces, eso pues nos muestra la importancia de que sea en fidelidad con una sola pareja, trabajando todos los aspectos que nos llevan a la infidelidad o al adulterio. Debe hacerse también en castidad, donde recordemos que la castidad no es celibato. La persona célibe no tiene interés por llegar a unirse sexualmente a una pareja del sexo opuesto. Y muchas veces pues se nos ha enseñado que esas personas que son célibes son las que están más cercanas a Dios. Y en realidad no. O sea, la persona célibe es la que está más lejos de unirse a Dios porque no tiene siquiera interés en la práctica de sexo. Entonces, mientras no tenga intenciones de unirse sexualmente a una pareja del sexo opuesto, pues no tiene la oportunidad de unirse a Dios, porque Dios mismo está en nuestra energía creadora sexual, solo que mientras la estemos fornicando, pues esa energía se contamina, porque siempre va a crear. Si la expulsamos, pues crea defectos psicológicos, nos lleva a desarrollarnos cada vez siendo personas más perversas. Pero cuando comprendemos la importancia de esa energía y ahora la canalizamos hacia adentro y hacia arriba, a través de la castidad, y que la vamos a alcanzar pues muriendo a todos los yoes de la lujuria, pues de esa manera es que vamos a hacer que esa energía que crea, o sea, siempre va a crear positivo o negativo, pero que cuando la canalizamos, la purificamos y la canalizamos hacia adentro y hacia arriba, nos va a permitir crear esos cuerpos internos. Y debe hacerse en amor, comprendiendo que el amor no es lo que conocemos hasta ahora, de que sí, yo quiero a mi pareja, pero me molesta en esto y me saca la ira en esto y no me comprende en esto. No, comprendiendo que el amor es el dar sin esperar nada a cambio, en que yo pueda despertar dentro de mí ese amor desinteresado, que también debe despertarse hacia todos los hermanos de la humanidad, pero en especial hacia nuestra pareja, porque es con quien vamos a hacer el trabajo para autorrealizarnos. Entonces, ese amor desinteresado nace de morir a todos esos detalles que se presentan con la pareja, de discordia, de discusiones, de momentos de ira, de esos procesos donde se alimenta mucho la tiranía, donde el uno quiere ser quien lleve la batuta en la relación, donde no se respeta, no se comprende a la pareja, o sea, no nos ponemos en los zapatos de la pareja y entonces caemos en crítica, en resentimientos, en predisposiciones hacia nuestra pareja, en lugar de estar muriendo a todas esas expectativas que tenemos respecto a la pareja, que debe portarse así, que debe tratarme así, que debe hablarme así, que no debe hablarme así, que debe hacer esto o debe hacer aquello. Todos esos que se molestan dentro de nosotros con la pareja y que buscan que haya una discordia, pues son nuestros propios defectos psicológicos. Allí hay una entidad pues muy fuerte que vamos a ver más adelante cuando veamos los yoes de la lujuria, que es el incubo, toda la energía que le hemos dado a esa entidad interna, donde esa entidad se alimenta cada vez que de manera externa ponemos nuestra energía en cualquier persona, porque me gusta que sea alto, que sea bajito, que sea gordo, que sea flaquito, que me gusta con el cabello así, que hable así, que se vista así, que me trate así. Todos esos requerimientos de cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer, sobre la pareja, toda esa energía que hasta ahora hemos entregado en esos procesos de buscar la pareja hacia afuera, pues todo eso está dentro de nosotros formando una entidad que es el incubo. O sea, por eso muchas veces sentimos que nadie reúne todas las condiciones. Ay, este hombre, dice la mujer, por ejemplo, este hombre es muy bueno, me trata muy bien, tiene esto, aquello, pero no le soporto esto, no le soporto aquello, no me gusta esto y no me gusta lo otro, porque allí está esa entidad. O sea, esa entidad tiene una imagen perfecta de lo que es supuestamente la pareja según nuestro ego.
Entonces toda esa entidad hay que destruirla porque esa entidad nos lleva precisamente al celibato y nos va a llevar a que no haya una relación armónica con nuestra pareja. Porque ese empezar a unirnos con la pareja para crear internamente, donde uno de esos requisitos es el amor, pues debemos estarlo desarrollando en el diario vivir en cada aspecto, eh, digamos, de crítica o de desagrado o de molestia hacia la pareja, estarlo revisando a la luz de nuestra conciencia, estar muriendo a todos esos detalles para que nazca el verdadero amor. O sea, ese amor que está enfocado a ese anhelo espiritual que cada uno de los dos tiene de unirse en la práctica de sexo para llegar a alcanzar la autorrealización. Entonces, comprender que ese amor nace de allí, de estar trabajando pues sobre nosotros mismos. Entonces, bueno, son estos tres los requisitos que ya los mencionábamos en las conferencias. Acá tenemos algunas preguntas frecuentes cuando recién iniciamos en el conocimiento. Vamos a estudiar estas mientras que pues algunos compañeros se animen a preguntar. Una de las preguntas, ¿cómo puedo saber quién es mi pareja? Y es muy frecuente esta pregunta porque la persona tiene pareja a veces y dice, ajá, pero yo le comento a mi pareja y resulta que no le interesa. Y uno puede pensar, no, eso nos pasa es a las mujeres. Pero no, es que pasa en hombres y mujeres. Muchos llegamos al conocimiento con pareja y resulta que la pareja, uno le dice, mira, sí, me parecen buenas estas conferencias, escúchalo, hablan del poder de la energía y la persona no, no, es que no me interesa, de verdad no me interesa. Pero esto, por ser tan importante, debemos preguntarlo a nivel astral. O sea, preguntarle a nuestro ser si esta persona nos va a colaborar en el trabajo o si nos corresponde cambiar de pareja. Y no se debe preguntar una sola vez, se debe preguntar varias veces porque la pareja es una parte muy importante en la obra y no podemos hacerlo de manera, digamos, de una manera, o sea, que no tengamos esa seguridad porque resulta que, ajá, pónganse que yo tengo mis defectos psicológicos y recordemos que el astral al que nosotros salimos es el astral lunar, ahí está todo nuestro ego, y venga uno de mis defectos psicológicos y me diga, no, su pareja es fulanito, pero resulta que es que yo tengo un yo por ahí internamente que le agrada a fulanito o que le molesta a fulanito porque es que por agrado o desagrado me lo pueden mostrar en el astral. Entonces resulta que yo digo, ay, pero lo que yo pregunté era quién era mi pareja y resulta que me mostraron fue a esa persona. Entonces allí uno tiene que reflexionar porque pueden ser nuestros propios defectos psicológicos que están allí pues dándonos esa información falsa. Entonces es importante comprender que cuando la persona tiene pareja lo que generalmente nos mandan es a empezar a trabajar nosotros sobre nosotros mismos y esperar para ver si la persona se interesa en el conocimiento. Sin embargo, es importante también saber que el hecho de que ya uno conozca el valor de la energía creadora sexual, pues ya habiendo tomado esa decisión de no volver a fornicar, o sea, de no expulsar nuestra energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, pues nos debe llevar a que, bueno, o sea, yo le comparto a mi pareja, mira, me interesa este conocimiento, hablan del poder de la energía sexual, yo ya no quiero fornicar, y si la pareja dice, no, a mí no me interesa, pero quiere seguir fornicando, pues lamentablemente, pues si ya uno decidió no volver a fornicar porque comprende que esa es nuestra energía creadora, comprende que es Dios en nosotros, es esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros, y que cuando la expulsamos se contamina y nos vuelve cada vez más perverso, creando más defectos psicológicos, pues entonces uno llega y toma esa decisión. O sea, claro, cada uno pues de acuerdo a su proceso y de acuerdo a lo que decida. Eh, entonces, como les decía, pues a uno generalmente le dicen que debe esperar,
pero también lo que vaya viendo en el astral, y quien le dé a uno la respuesta, también uno debe conjurarlo, porque si uno le pide la respuesta al padre, recordemos que hay aspectos del padre que se muestran como una persona mayor de nuestra familia o como nuestro papá físico, pero si se muestra de esa manera y le hacemos la conjuración en el astral, pues ya estaríamos más seguros de que esa información que nos dan es fidedigna. Otra de las preguntas, ¿cuánto tiempo debo esperar para unirme con una nueva pareja después de una separación? Hay una pausa magnética que una persona cuando tiene pareja y va a unirse a otra, pues debe esperar un año para que se desmagneticen los cuerpos y ya cuando se una uno a la otra pareja, pues ya no esté magnetizado con esa otra. Y recordar también que en ese lapso de magnetización debe estar trabajando los yoes de la lujuria que se alimentaron con esa persona, debe estar trabajando incluso los yoes que generaron la ruptura, o sea, problemas digamos, del diario vivir, inconvenientes, discusiones, esa parte tóxica que se da en la pareja, de que si él siempre hacía esto y me molestaba, o yo hacía esto y a él le molestaba, todas esas situaciones hay que estarlas trabajando en ese tiempo de pausa magnética. Otra de las preguntas, ¿qué es la fornicación y qué es la castidad? Allí vamos a hacer una aclaratoria porque sí es importante que las personas sepan lo que es fornicar y lo que es castidad. Porque de hecho en los mismos mandamientos, no los que están ahora mismo, pues porque como sabemos, la Biblia es un libro que han cambiado muchísimo. En los mandamientos había en esas Biblias antiguas, hablaban de uno de los mandamientos que decía no fornicar y otro de los mandamientos decía no adulteras, no adulterarás. Y resulta que esos dos mandamientos los ensamblaron en uno solo como que si fuese adulterio lo mismo. Y no, fornicar es una cosa y adulterar es otra cosa. O sea, adulterar es estar con otra persona que no es nuestra pareja o alimentar esos yoes de lujuria emocional o sexual o mental con otra persona que no sea nuestra pareja. Pero la fornicación es otra cosa. La fornicación es la expulsión de nuestra energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. O sea, cuando se expulsa ese líquido seminal que está contenido en nuestras glándulas sexuales, o sea, ese semen en el hombre y ese líquido seminal en la mujer, que se expulsa en la eyaculación en el hombre y en el orgasmo en la mujer, ese líquido que se expulsa es lo que nos lleva a la fornicación. O sea, esa fornicación, esa expulsión de la energía es lo que se denomina fornicación. Entonces, el trabajo debe hacerse sin fornicar, o sea, sin que esa energía se expulse, porque con esa energía es que vamos a crear. O sea, esa energía es la que vamos a canalizar hacia adentro y hacia arriba. Si se expulsa la energía, pues nos estamos contaminando más, estamos creando más defectos psicológicos y no estamos creando internamente. Y la castidad es el poder que va desarrollando la persona en la medida en que va controlando su aparato sexual, que va controlando y eliminando todos los yoes de la lujuria, quitándolos de la práctica de suprasexo, eliminando toda esa lujuria bestial, animal, con la que llegamos al conocimiento para que se pueda alcanzar este poder de la castidad, donde esa energía, que es la que nos va a permitir regenerarnos, pues podamos mantenerla dentro del cuerpo, canalizarla hacia adentro y hacia arriba, y con esa misma energía lo que vamos es a crearnos a nosotros. Vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, vamos a regenerar nuestro cuerpo vital y vamos a crear los cuerpos astral, mental y causal. Entonces, imagínense todo el poder que tiene esa energía, que no solamente, o sea, cuando se expulsa crea un hijo físico, pero son millones de espermatozoides que salen en una fornicación para crear un hijo, pero resulta, o sea, un hijo biológico,
pero resulta que internamente esa energía nos lleva a crear nuestros cuerpos internos que nos dan presencia en cada dimensión de la naturaleza, en cada una de esas dimensiones principales. Entonces, por eso la importancia de trabajar para desarrollar este poder, para también poder experimentar lo que es el goce sexual de la conciencia, no el goce animal de la lujuria, en esa creación y en ese camino hacia unirnos pues con nuestro ser interior. Otra pregunta, ¿debo renunciar por completo a la fornicación? Sí, definitivamente sí, y esta se une con esta otra pregunta que dice qué consecuencias tiene la fornicación. Debemos renunciar por completo a la fornicación porque resulta que una persona, y eso lo hablábamos en el fogueo esta mañana, una persona que hace meditación reflexiva sobre los defectos psicológicos de la lujuria, pónganse que la persona está trabajando el yo fornicario, ese yo que disfruta, ese placer que se siente al expulsar la energía creadora sexual del cuerpo. Una persona que esté estudiando ese yo o esté estudiando otro yo que es bastante pesado, como es la masturbación, porque le lleva incluso aire al cerebro de la persona y a la larga pues no solamente lo va homosexualizando, sino que le va inyectando aire al cerebro donde la persona pues va perdiendo neuronas y se va estupidizando, entre otras consecuencias no menos dañinas. Aparte de eso, la persona cuando estudia esos defectos psicológicos llega a un nivel de comprensión. Entonces libera la chispa con la muerte psicológica, pero adquiere una comprensión. Cuando la persona va y fornica, esa comprensión que tiene del defecto psicológico al fornicar, esa comprensión la agarra ahora el defecto psicológico. Y entonces ya ahora tiene sabiduría. Entonces, por eso es importante comprender que no debemos volver a fornicar, que se debe estar trabajando para no llegar a la fornicación, porque si fornicamos pues vamos a revivir los yoes que ya hayamos eliminado y de paso los vamos a eliminar teniendo pues sabiduría en el mal. Entonces las consecuencias que tiene la fornicación no solamente es que revive los yoes muertos, sino que aparte de eso la fornicación tiene nuestro cuerpo físico en el estado degenerado en el que se encuentra ahora mismo. O sea, todos los karmas que tenemos de enfermedades y de todas las deficiencias que tiene el cuerpo vienen precisamente por la fornicación. Deficiencias en la vista, deficiencias en el aparato sexual, deficiencias en los órganos internos, que tenemos dolores de cabeza, dolores de estómago, artritis, padecimiento en los riñones, en el hígado, todo tiene que ver por esa expulsión de nuestra energía creadora sexual del cuerpo, porque esa energía nos nutre internamente, pero si uno la expulsa, está expulsando la misma vida del cuerpo. Entonces, por eso es importante llegar a comprender esto. La gente diría, pero o sea, la gente siempre ha fornicado, pero si nos ponemos a reflexionar, las personas en la antigüedad, incluso hay personajes bíblicos que se habla de personas que incluso llegaron a dar a luz teniendo más de 100 años. O sea que el estado de salud de ese cuerpo físico pues estaba a ese nivel de incluso llegar a engendrar un hijo físico. Y incluso vemos personajes que duraron 500, 600 años, como Matusalén, por ejemplo, pues ese tipo, o sea, eso no son como que, digamos, cuentos o historias, sino que eran personas que canalizaban su energía hacia adentro y pues eso revitaliza nuestro cuerpo, pero si la expulsamos y considerando que en cada existencia hemos ido debilitando el cuerpo físico, porque recordemos que los defectos psicológicos pasan de una existencia a otra, lo veíamos en la conferencia número 2, pues cada vez cuando entran esos defectos psicológicos, pues vienen con mucha más pesadez, con mucha más fuerza,
y terminamos maltratando el cuerpo físico a edades más tempranas. La fornicación también va produciendo homosexualismo en la persona, nos va despolarizando en nuestro género, por eso ahora mismo pues vemos eh, que hay muchas cuestiones que se ven a nivel sexual que se van normalizando, donde hablan de procesos de masturbación como algo favorable para la persona, donde incluso pretenden enseñarle a los niños este tipo de prácticas como que si fuese algo bueno para el cuerpo. Y es importante comprender que si una persona se masturba a tempranas edades, sobre todo porque su cuerpo no está completamente formado, o sea, un hombre para terminar de desarrollar su aparato sexual requiere de llegar a los 20, 21 años y la mujer llegar a los 18. Entonces, si una persona empieza a masturbarse antes de esas edades, está dañando su cuerpo y su aparato sexual antes de que siquiera llegue a formarse completamente. Entonces, por eso hoy en día, y con la apertura del Internet, donde ya la pornografía está al alcance de un clic en el teléfono, pues vemos cómo hay, y eso pues lo puede ver cualquier hombre o cualquier mujer que pues tenga una pareja joven con problemas ya en el aparato sexual, pues se van a dar cuenta pues cómo esto realmente es así. O sea, una persona que se masturba joven, pues termina perdiendo la potencia natural del cuerpo, a veces hasta antes de los 30 años. Entonces ya tienen problemas de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, porque terminan dañando su aparato sexual que no estaba formado cuando empezaron pues con este tipo de prácticas infrasexuales. No que en la persona desarrollada no cause daños, porque también causa daños, pero hace que entonces la vida digamos, de potencia en el cuerpo, pues entonces dura hasta los 40 o llegan a tener entonces prácticas sexuales que lo que duran son 10 minutos, 5 minutos, precisamente por todo el daño que se le ha causado al cuerpo físico y específicamente al aparato sexual. Entonces, es cuestión de que cada uno reflexione pues en este aspecto y pues comprenda la importancia de alcanzar ese poder que mencionábamos, que es la castidad. O sea, de controlar su aparato sexual para esa energía, canalizarnos para alimentarnos con esa energía internamente y crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Entonces vamos a explicar la práctica del suprasexo. Recordemos que debe hacerse siempre la conjuración del belilín y del círculo mágico, porque debemos estar no solamente protegidos, o sea, limpiar el ambiente de larvas energéticas, de aspectos de, digamos, entidades negativas que estén por allí, se espantan con la conjuración del belilín y con el círculo mágico hacemos un cierre energético para que esa práctica que es de alta magia se haga allí protegidos con ese círculo mágico. Se hace la súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para realizar la práctica, donde es bueno que comprendamos que debemos pedir concentración, imaginación y voluntad, porque recordemos que en ese proceso de respiración y mantralización, pues vamos a necesitar esa concentración para estar allí. Bueno, de hecho es justamente esta lámina, concentración para estar allí, que nuestra conciencia sea quien esté manifestándose en esa práctica, con nuestra conciencia centrada en la acción, tener ese proceso de imaginación donde estamos imaginando ese aire que entra hasta nuestros pulmones, hacia nuestras glándulas sexuales, y imaginar ese hilo dorado que sale de nuestras glándulas sexuales, pasa al útero en la mujer, a la próstata en el hombre, que se bombea desde allí, saliendo un hilo dorado que sale, sube por toda nuestra columna y llega a nuestro entrecejo. Esa imaginación es la que necesitamos. Y la voluntad para no llegar a fornicar esa energía, sino a canalizarla hacia adentro y hacia arriba.
Entonces, allí pues es donde vamos, en esa unión sexual, que es donde se activa nuestro sexo, pues esa energía canalizarla hacia adentro y hacia arriba. Entonces, cuando vamos ya a la práctica de suprasexo, vamos a prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta potencia sexual. Allí es importante que comprendamos y, que en este aspecto de llegar a activar la energía sexual a través de caricias y besos, son caricias y besos conscientes. O sea, lo que estamos buscando es que se active la energía creadora sexual, no llegar a un proceso de sobreexcitación, no alimentar la lujuria de que vamos a estrujunearnos, a retorcernos como si fuésemos animalitos, sino solamente activar la energía. Se activa la energía con las caricias y los besos, y ya una vez que activamos la energía, se pasa a, porque al activar la energía, pues se produce la erección en el hombre, se produce la lubricación en la mujer, y allí vamos a pasar al siguiente paso, que es la conexión o penetración del lingam en el yoni, o sea, del pene en la vagina. Ahí es donde les decía, debe hacerse un proceso de concentración, imaginación y voluntad. Esto incluso podemos hacerlo en la petición a nuestro padre y a nuestra madre, que nos mantengan con un buen nivel de concentración, con un buen nivel de imaginación y con la voluntad de no llegar a fornicar, donde incluso podemos pedirle a nuestros seres internos que nos encierren al demonio de la mente, porque la mente siempre va a estar tratando de generar distracción en la práctica. Entonces, ya una vez que hacemos la petición y se da la prendida del fuego y nos unimos sexualmente, es donde vamos a hacer el proceso respiratorio, que recordemos tiene 3 etapas: inhalación, retención y exhalación. Se busca que ese proceso dure 20 segundos, pero por supuesto cuando estamos iniciando cada uno lo va a hacer con su propia capacidad pulmonar. O sea, si cuando inhala pues no lo puede hacer durante 20 segundos, pues lo hace lo más lentamente posible que pueda, pero hasta donde le dé su capacidad pulmonar. Entonces inhala, imagina esa entrada del aire a los pulmones, de los pulmones llega a las glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre, y allí va a retener. La retención, que también debería durar 20 segundos, pues lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra capacidad. Allí retenemos y vamos a imaginar que sale un hilo dorado desde nuestras glándulas sexuales, pasa al útero en la mujer o a la próstata en el hombre. Desde allí se va a bombear esa energía al coxis, y del coxis vamos a imaginar cómo sube como un hilo dorado hasta nuestro entrecejo. Cuando llega acá a nuestro entrecejo es que vamos a exhalar. En la exhalación vamos a mantralizar lenta y alargadamente primero la vocal I. Entonces hacemos ese proceso, respiramos, imaginamos y llegó a los pulmones, bajó a las glándulas, retenemos, imaginamos ese hilo dorado que es bombeado por el útero al coxis, y del coxis hacia arriba, imaginamos incluso como allí, acá, que es en esa 6ª dimensión, en su parte superior, allí está la fuerza de la madre, la fuerza del amor en nosotros. Podemos imaginar incluso que allí, concentrados allí, esa energía la está alando este centro emocional superior, está alando esa energía hasta allí, y cuando llega allí es que vamos a mantralizar. Y exhalando. Entonces volvemos a repetir el proceso de inhalación, retención, imaginamos el hilo dorado y volvemos a exhalar ahora con el mantra ah. Volvemos a repetir el mismo proceso, inhalación, retención. Imaginamos que viene el hilo dorado hasta el entrecejo, y ahora exhalamos mantralizando o, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal, y vamos a hacerlo mientras haya energía en cada uno de los dos.
El éxito de la práctica es retirarnos sin derramar la energía creadora sexual. El hombre, como vemos acá, es exactamente igual el procedimiento, solo que imagina que el aire entra a los pulmones, llega a sus glándulas sexuales, que son los testículos, de allí pasa a la próstata, o sea, perdón, cuando llega a los testículos retiene, de allí la próstata lo bombea hacia el coxis, esa energía, y de allí empieza a subir por nuestra columna vertebral hasta llegar al entrecejo, y allí es donde el hombre va a mantralizar lenta y alargadamente cada vocal. La I primero, la A después, la O después. Entonces, siempre el éxito de la práctica va a ser retirarnos sin derramar la energía creadora sexual. Es importante ser pacientes y constantes para ir controlando y eliminando al yo de la fornicación, o sea, esos yoes que buscan ir a la práctica solo por ese placer animal de la lujuria. Y allí hay otra pregunta que no está acá en todo este estudio, pero sí hay una pregunta que yo he observado, que sí se da en las personas cuando se habla de manera física, donde el hombre dice, ajá, pero es que cómo no, o sea, cómo no se va a llegar a la eyaculación. Sobre todo el hombre es quien pregunta esa parte, porque siente que va a quedar con esa, con dolor en los testículos, o que, y ahora cómo voy a hacer si no expulso la energía, eso me va a dañar los testículos, o se me pueden hinchar. Y es que no se comprende que esa energía, o sea, ese semen que el hombre dice, ajá, pero, o sea, me va a dañar mi aparato sexual porque si no la expulso, ¿cómo hago? Y no se comprende que esa energía, ese semen, ese líquido seminal, es con lo que estamos trabajando. O sea, esa energía o ese semen, cuando la pareja se une sexualmente, esa energía que está en estado líquido, en ese fuego sexual, se va a volver vapor y es lo que sube por nuestra columna. Es con esa energía que estamos trabajando. Y me parece muy importante aclararlo acá, porque el hombre siente, o sea, sobre todo cuando se habla que la práctica no debe haber fornicación, no debe haber expulsión de la energía, el hombre ya como que entra en shock y se bloquea. No, no, eso no es para mí. No, pero es que esa energía es lo que lo va a regenerar. Esa energía es la que nos va a crear internamente. Y no solo al hombre su líquido seminal y a la mujer su líquido seminal. Entonces, mucha autoobservación durante el día, porque todas las impresiones que se van dando a lo largo del día nos pueden estar, o sea, nos van a llevar a un estado de identificación en la práctica. O sea, uno puede ver, por ejemplo, algo, una persona que le pareció simpática, una mujer que ve a un hombre agradable, o que olía bien, o que estaba muy bien repartido físicamente, o un hombre puede ver algo muy sexy, o ver algo en el teléfono, incluso que muchas veces llegan cosas, aunque uno no las esté buscando, y eso le genera una impresión, y en ese momento no la transforma, no muere a esa impresión o a esas impresiones, porque generalmente son muchas impresiones las que se generan. Cuando vaya a la práctica de suprasexo no logra concentrarse porque eso quedó allí. O sea, quedó en la mente generando un proceso de lascivia, quedó en la emoción, quedó en la sensación, ese placer, ese gustico que se sintió allí, y no se transformó con la muerte psicológica, y por eso va a producir un proceso de sobreexcitación en la práctica. Entonces, eso es lo que hay que estar observando durante todo el día para que no se vaya a reflejar eso en la práctica de suprasexo. Por eso se debe estar muriendo psicológicamente a cualquier impresión, también porque cada vez que estamos muriendo, a cada una de esas impresiones estamos rescatando nuestra conciencia, y todas esas conciencias que vamos rescatando en el día es lo que vamos a condensar. Si no estamos muriendo en el día, pues no estamos generando la materia prima que vamos a llevar a la práctica a condensar en nuestra columna. Otra de las recomendaciones es hacer movimientos suaves, porque no se busca llegar a la sobreexcitación, estamos canalizando esa energía hacia adentro y hacia arriba. Y comprender
porque muchas veces la persona cae en estados de escepticismo donde dice, ajá, pero ¿y entonces a qué vamos a la práctica? Si no puedo tocar aquí, no puedo tocar allá, no puedo hacer esta infrasexualidad o aquella otra que tanto que me gustan y tanto placer que me daban. Y resulta que no se comprende, que eso lo hablábamos en las conferencias, sobre todo en la de fase B, lo mencionábamos de cómo no se puede llegar a experimentar el placer de la conciencia, o sea, un placer superior cuando se está vibrando a esos niveles infrasexuales. O sea, si uno quiere experimentar algo superior, tiene que estar dispuesto a morir al placer. O sea, esos placeres efímeros del ego para poder experimentar entonces el placer superior de la conciencia. O sea, ese unirnos a esa energía que es Dios mismo, que se va a dar en esa práctica de suprasexo en la medida que vayamos liberando la conciencia y vayamos muriendo a los yoes de la lujuria, solo se va a experimentar cuando esa energía en nosotros ya tenga un cierto nivel de purificación. Mientras estemos vibrando en lo denso, en lo pesado, en lo grotesco, pues no vamos a percibir esas sensaciones de tipo superior. Otros aspectos, cada uno debe concentrarse en su propio proceso, porque estamos cada uno canalizando nuestra propia energía, no vamos a estar pendientes del proceso de la pareja. O sea, nosotros ya aprendimos el fuego, solo si baja la potencia, ok, recobramos nuevamente caricias y besos para volver a recobrar la potencia, no esperar que la potencia se pierda completamente, porque si la potencia se pierde completamente, ya hasta allí llegó la práctica. Entonces, si está bajando un poco la potencia, volvemos a pasar a caricias y besos para recobrar esa potencia sin llegar a la sobreexcitación, pero alcanzamos el nivel de potencia necesario y continuamos con el proceso respiratorio y de mantralización. Debe hacerse una sola vez al día porque las glándulas deben reponerse y para eso pues se requieren por lo menos 22 horas. No bañarse hasta después de 2 horas de haber hecho la práctica, porque la práctica nos deja cargados magnéticamente, perdón, y pues puede ser hasta peligroso que nos echemos agua fría en el cuerpo o agua en el cuerpo. Por eso se recomienda esperar 2 horas luego de haber hecho la práctica si la persona desea bañarse, porque en realidad pues vamos a hacer la práctica, allí no hay pues nada que haya que lavar, por decirlo de alguna manera, pero si la persona desea bañarse, pues puede hacerlo después de 2 horas de haber hecho la práctica. No realizar la práctica durante el periodo menstrual de la mujer, esperar los 7 días completos, porque hay mujeres que tienen procesos menstruales de 3, 4, 5 o 6 días, pero de todas maneras se deben esperar los 7 días completos. Ni se debe hacer la práctica en el embarazo ni en el periodo de lactancia. O sea, durante el embarazo la energía de la mujer está concentrada en la formación del niño y en el periodo de lactancia en la formación de la leche que va a nutrir al niño. Entonces, de paso que no se deben mezclar las fuerzas y está una fuerza creando un bebé cuando la mujer está en periodo de embarazo. Y cuando está en lactancia, pues también está concentrada la energía de la mujer en ese periodo de la lactancia. Entonces, por eso en esos momentos el hombre debe hacer, si llega a sentir el nivel del vaso muy alto, pues puede llegar a sublimar. En la transmutación la energía sexual se canaliza haciéndola ascender por 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre nuestra columna vertebral. O sea, allí vemos pues cómo esa energía se está canalizando. Cuando se llega aquí, que se hace la mantralización, la persona puede imaginar incluso cómo esa energía se expande por todo nuestro cerebro, porque recordemos allí está vitalizando pues esos centros superiores. Aquí tenemos otras preguntas frecuentes, sin embargo, veo que no se animan mis estudiantes a preguntar, pero bueno, continuemos con las preguntas que nos da la reflexión. ¿Cómo sé en qué momento llego a la sobreexcitación? Allí es importante que la pareja llegue
sobre todo porque también aquí hay otra de las preguntas que dice cuál es el punto de control de la práctica para no caer ni en frialdad, ni en sobreexcitación o masturbación, que tiene que ver con esa otra pregunta. Y es que la pareja pues tiene que ir buscando ese punto medio donde ni se termine de bajar la potencia sexual, ni se llegue a la sobreexcitación. Entonces hay momentos en que la pareja, estando unida sexualmente, pues baja un poco la potencia, vuelven a las caricias y besos, de repente ya el hombre siente que está pasando a un proceso de sobreexcitación y allí va hablando con la mujer, o sea, espérate, ya no te muevas mucho, o sea, vamos para ir buscando ese punto donde no haya, o sea, donde no vayan a llegar a ese punto de la sobreexcitación. Allí es muy importante que la mujer comprenda que debe ser, digamos, paciente con el hombre, porque el hombre llega a la práctica pues un poco más sensible en el aspecto del instinto, o sea, tiende a ser, digamos, está más debilitado en el aspecto del instinto que la mujer, tiene mucho más que trabajar porque tiene las terminaciones nerviosas abiertas, o sea, esas sensaciones que hacen el aparato sexual del hombre mucho más sensible, mucho más susceptible a llegar al proceso de sobreexcitación, y por eso la mujer debe tener pues paciencia para con el hombre mientras van alcanzando ese punto de control donde no vaya llegar a ese punto de la frialdad o que se vaya a bajar completamente la potencia, ni que lleguemos entonces a la sobreexcitación o a estarnos masturbando los aparatos sexuales durante la práctica. Otra de las preguntas: ¿se debe evitar el sexo oral y el sexo anal en la práctica sexual? Definitivamente sí. O sea, todas las prácticas infrasexuales son lo que vamos a llevar a meditación reflexiva para eliminarlo. O sea, todas esas formas de lujuria, todas esas sensaciones del placer instintivo animal que tenemos y que están grabadas allí en el cuerpo a través del instinto, todo eso hay que eliminarlo, porque allí es donde está atrapada la potencia natural del cuerpo. O sea, a veces pensamos, no, pero es que si no hay esa práctica infrasexual, pues no va a haber potencia. No, es que la potencia está atrapada allí. O sea, cuando eliminemos ese yo del sexo oral, ese yo de la fornicación, ese yo del sexo anal, cuando lo eliminemos, que vamos a sentir el otro polo del defecto psicológico, que es ahora la impotencia, donde la persona se va a sentir que ahora no tiene ganas de ir a la práctica de suprasexo, donde ya no le ve ningún tipo de interés, donde siente desánimo, donde se siente incluso débil a nivel del cuerpo. Todas esas sensaciones y debilidades también son parte del defecto psicológico. Eso también hay que eliminarlo, porque allí es donde está atrapada esa potencia natural del cuerpo y la persona va a ir experimentando cómo va recuperando esa potencia sexual atrapada en los defectos psicológicos, y de esa manera incluso va regenerando su aparato sexual. Eh, Aquí nos pregunta Edith: ¿el cese del periodo menstrual no afecta a la práctica de alta magia? Cuando culmina la práctica, cuando culmina el periodo menstrual en la mujer, cuando ya se dejaron pasar esos 7 días, en el día 8 ya la pareja puede volver a la práctica de sexo. Y allí me parece muy importante tu pregunta, Edith, porque me recordaste un aspecto sobre todo del periodo menstrual. En ese periodo la mujer está limpiándose energéticamente y su energía está en estado involutivo. En ese periodo menstrual, esos 7 días, no es bueno que la mujer duerma en la cama donde se hace la práctica de suprasexo. O sea, puede dormir en el mismo cuarto, pero no en la misma cama, porque cuando las dos personas, la pareja, duermen, allí se comparte la parte energética. Entonces, la energía de la mujer que está en estado involutivo, pues puede llevar a involucionar la energía del varón.
Entonces no se recomienda que duerma en la cama. Sí puede dormir en la misma habitación, pero pueden poner una camita adicional o poner una colchoneta o poner algo en que dormir la mujer en ese periodo menstrual que no sea en la cama donde se hace la práctica de suprasexo. Ah, nos dice Edith Elisa, me refiero a la menopausia. Ay, más importante todavía tu pregunta, Edith. Resulta que la mujer cuando está haciendo práctica de suprasexo no llega a la menopausia. O sea, una persona que está trabajando con la práctica de suprasexo, como está regenerando su cuerpo físico, pues el periodo menstrual no termina. O sea, no llega porque sigue produciendo su mismo nivel hormonal. Más bien se va afianzando ese proceso hormonal de manera positiva y la mujer no deja de reglar. Incluso hay compañeras que ya han llegado a la menopausia cuando llegan al conocimiento y cuando empiezan a hacer la práctica de suprasexo, pues les regresa su periodo menstrual. Entonces, eso es importante que lo sepamos porque pues no se va a dejar de tener ese periodo menstrual mientras estemos haciendo la práctica de suprasexo, porque en esa regeneración del cuerpo pues vuelve a revitalizarse todo el proceso hormonal de la mujer. Entonces, bien, eh, íbamos por acá. ¿Qué pasa si se hace la práctica sexual pero no se está aplicando la muerte psicológica en el diario vivir? Pues pasa que si no estamos muriendo psicológicamente en el diario vivir, primero no estamos teniendo, o sea, no estamos, digamos, adquiriendo eh, esos materiales para esas creaciones internas. Resulta que cuando uno va a hacer, por ejemplo, una construcción, uno necesita los ladrillos, el cemento, la gravilla, el agua para llegar a juntarlos y hacer una creación. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos existenciales. Nosotros necesitamos hacer una creación interna y uno de esos elementos es las chispas liberadas. Y esas chispas liberadas salen es de la muerte psicológica. Entonces, si no estamos haciendo meditaciones reflexivas, si no estamos muriendo de instante en instante, no estamos adquiriendo uno de esos materiales que nos hacen falta para esa construcción. Entonces, necesitamos estar muriendo, necesitamos ir a la práctica de suprasexo y también necesitamos estar haciendo sacrificio para que le dé el impulso a esa energía y podamos hacer las creaciones internas. También si no estamos muriendo, pues como les decía anteriormente, si no estamos muriendo a todas esas impresiones en el día, pues se van a manifestar en la práctica y nos pueden llevar a fornicar. Otra de las preguntas frecuentes, ¿se puede morir psicológicamente en la práctica sexual? Eh, esta, esta pregunta tiene varios aspectos que revisar. Cuando estamos haciendo práctica de nacimiento, porque vamos a ver una práctica en fase B que se llama muerte en cruz, donde la pareja va a la práctica de suprasexo a eliminar un defecto psicológico que esté muy fuerte, que lo haya estado trabajando en meditación reflexiva hace tiempo, pero que no logra debilitarlo, que se sigue manifestando en la práctica, que sigue generando procesos de sobreexcitación, pues esos defectos así que están muy fuertes se pueden llevar a esa práctica de suprasexo que se llama muerte en cruz. Pero cuando estamos haciendo práctica de nacimiento, no hay que confundirnos de que si vamos a nacer es a nacer y si vamos a morir es a morir. O sea, porque no se pueden ligar ambas fuerzas, porque una es revolucionaria y la otra es, o sea, una es para crear y la otra es para eliminar. Entonces, no podemos confundir esas dos fuerzas. Entonces, cuando vamos a la práctica de nacimiento,
Entonces, antes de que se dé la conexión, sí podemos estar muriendo. O sea, si estamos en ese proceso de besos y caricias y estamos viendo que se están manifestando defectos psicológicos, allí podemos estarlos eliminando. Pero una vez que nos unimos sexualmente, ya allí no podemos estar practicando la muerte psicológica a menos que sea una práctica de muerte en cruz, o sea, las que vemos en fase B. Entonces, allí hay algunas oportunidades donde la misma Madre Divina ordena que se lleve algún defecto psicológico a la muerte en cruz, o si la persona, pues considerando que tiene mucha debilidad lujuriosa en el cuerpo, pues puede hacer prácticas de muerte en cruz al principio de las prácticas, o sea, cuando empieza a iniciar las prácticas de suprasexo para que elimine un poco lo que es la lujuria instintiva que pues tenga tan fuerte, tan pesada, y ya una vez que baje un poco la lujuria en la práctica de suprasexo, pues ya retoma las prácticas de nacimiento, porque en realidad el trabajo importante al inicio es las prácticas para el nacimiento espiritual. Otra de las preguntas, ¿debe haber excitación en la práctica? Pues sí, definitivamente sí, porque el alcanzar la potencia sexual es la excitación. Lo que no debe haber es sobreexcitación. O sea, la excitación es cuando la energía sexual se activa y sí debe estar activada para la práctica. Pero cuando ya buscamos sobreexcitar esa energía es lo que no debemos hacer, porque no estamos buscando llegar a revolcarnos como animalitos. Estamos buscando esa excitación o esa potencia sexual, que es lo mismo, llegar a que se llegue a ese punto que nos permita hacer el proceso respiratorio y de mantralización, pero sin que haya el proceso de sobreexcitación que nos lleve a la fornicación. Otra de las preguntas que también es muy frecuente es si se pueden utilizar anticonceptivos, y definitivamente no, porque resulta que si se usa un preservativo, por ejemplo, pues no hay la conexión. O sea, la conexión debe darse para que haya la transmutación, y de todas maneras la misma práctica de suprasexo es un método anticonceptivo, porque una persona si quiere llegar a tener hijos es de otra manera, ya que ya lo vamos a especificar porque es otra de las preguntas, pero que mientras esté haciendo la práctica de suprasexo como corresponde, pues no va a haber expulsión de la energía, y al no haber expulsión de la energía definitivamente pues no va a haber concepción. Esta genera la otra pregunta, que es cómo puede hacer la pareja si sí desea tener un hijo. Pues no necesitamos expulsar porque millones de espermatozoides para llegar a procrear a un hijo, porque muchas veces esta es una justificación del yo fornicario que dice no, pero ¿y si queremos tener un bebé? Así como que no, bueno, tenemos que fornicar de vez en cuando. No, o sea, la decisión de fornicar debe ser definitiva, porque recordemos que creamos más defectos psicológicos y revivimos los que estamos trabajando. Si uno quiere tener un hijo, se hace la práctica de suprasexo, que eso lo vamos a ver en posteriores conferencias. Es una práctica de suprasexo tal cual como la hemos explicado, solo que en la petición a la madre y al padre se le pide que dejen escapar un espermatozoide para que haya la concepción, y la madre deja escapar un solo espermatozoide, el más apto, y ese espermatozoide es el que produce la concepción. Entonces no es necesario fornicar. A través de la misma práctica de suprasexo como sexo normal, pues allí se da la concepción. Entonces, bueno, hasta acá las preguntas que tenemos acá en la reflexión. Recordar que con esta práctica pues vamos a hacer la creación de los cuerpos existenciales de nuestro ser interior, nos vamos a desarrollar internamente, vamos a poder ir teniendo presencia en cada una de esas dimensiones superiores de la naturaleza, vamos a ir quitándole lo pesado, lo grotesco, lo materializado a nuestro cuerpo, porque vamos ascendiendo de manera positiva.
va a haber una regeneración de nuestro cuerpo físico y de nuestra psicología, una regeneración de nuestro cuerpo vital, de esa parte energética dentro de nosotros. Va a haber un aumento en la potencia sexual, porque la potencia ahora mismo pues está atrapada en los defectos psicológicos, pero que cuando se rescatan de los defectos psicológicos no solamente se logra un aumento en la potencia sexual natural del cuerpo, sino que también se regenera el aparato sexual tanto del hombre como de la mujer. Porque todo ese maltrato que tiene el aparato, esa sensibilidad, esa muchas veces la debilidad que tiene el aparato en el roce, no encuentro ahorita exactamente la palabra, pero esa debilidad en el sentido de que incluso hasta muchas veces en la misma penetración la mujer siente dolor por lo débil que tiene su aparato sexual. Y eso es debilidad que lo ha causado la lujuria. Y en el hombre, el aparato sexual llega a recogerse, llega a ponerse más pequeño, más flácido, más blando, y eso también es por los yoes de la lujuria. Cuando se empiezan a trabajar, esa potencia sexual se recupera y todo ese maltrato físico que se le ha hecho al aparato también empieza a mejorar. Produce aumento del amor hacia la pareja, porque allí sí va a nacer el verdadero amor, porque el amor que hasta ahora pues conocemos es ese amor condicionado a todos los aspectos del ego. Cuando empezamos a morir a todo eso para desarrollar ese verdadero amor y esa armonía que debe darse entre la pareja, allí es donde vamos a llegar a sentir el verdadero amor hacia nuestra pareja. Vamos a cambiar el placer momentáneo, efímero, grotesco, pesado, lujurioso, animalesco, por el éxtasis de la conciencia. Vamos a alcanzar una salud y una longevidad, y vamos a tener un control natural de la fecundidad, porque a través de la práctica del suprasexo, pues mientras no se haga la petición a la madre, pues no hay procesos de embarazo. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos transmitimos en vivo a través de las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, las cuales pues los invitamos a seguirnos. Y en la página de YouTube resguardamos las conferencias en la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Acá también está el número de contacto, que también lo tenemos en la descripción del tema, que está pues allí en los comentarios. En los comentarios no, en la descripción del tema de la conferencia. Entonces, mañana estaríamos viendo la conferencia número 12, titulada Retorno y Recurrencia, o sea, 2 leyes de las 48 leyes que rigen esta tercera dimensión, 2 leyes que son muy importantes reflexionar y comprender para ver pues todo este proceso del desarrollo de nuestra conciencia que estaríamos viendo el día de mañana. Bueno, viendo que no hay más preguntas, pues le agradecemos a los compañeros que estuvieron por acá, que hicieron sus preguntas y que pues nos permitieron ampliar un poco más el tema. Gracias entonces a todos, los esperamos en la conferencia de mañana, y pues estaríamos pasando el material complementario por el grupo de WhatsApp. Gracias a todos por participar. Entonces, feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.